Esta es una de esas historias que sorprenden a cualquiera que la escucha por primera vez. El caso de una joven dominicana que terminó involucrada en la muerte de su jefe, un comerciante chino, y que después de ese momento desapareció del país para iniciar una fuga internacional que la llevó por varios continentes durante más de un año. Durante ese tiempo pasó por más de 5 países, usando identidades falsas, cambiando su apariencia y moviéndose constantemente para evitar a las autoridades. Pero lo extraño de todo no fue solo la huida. Según versiones que salieron a la luz durante el proceso, los propietarios del negocio donde ocurrió el hecho no se enfocaron primero en denunciarla, sino que terminaron vendiendo la ferretería y abandonando el lugar. Un detalle que levantó preguntas y que hizo que muchas personas se cuestionaran qué más había detrás de ese caso. Pero para entender cómo comenzó todo, hay que regresar al día en que la historia tomó ese giro irreversible. El 21 de abril de 2022, Francelis María Furcal Rodríguez salió de su casa como cualquier otro día de trabajo. Tenía 29 años, era madre y llevaba una vida común dentro de su entorno. Trabajaba como cajera en la ferretería ZC, un pequeño negocio ubicado en el ensanche Luperón en el Distrito Nacional. Sus conocidos la describían como una joven de carácter fuerte, pero sin antecedentes de violencia ni problemas con la justicia. Ese día parecía una jornada normal. Llegó al negocio, se colocó detrás del mostrador y comenzó a atender clientes. En la ferretería también se encontraba su jefe, el comerciante chino Song Xin Chen, quien administraba el local. Durante la mañana todo transcurrió sin incidentes, pero con el paso de las horas el ambiente comenzó a tensarse. Cerca de las 4:15 de la tarde una discusión se desató entre ambos. No fue un simple intercambio de palabras. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre comenzó a lanzar objetos desde el mostrador hacia donde estaba la joven. La discusión subió de tono rápidamente. En medio del altercado, el comerciante rodeó el mostrador y se acercó a ella. Fue entonces cuando le propinó una patada. Ese fue el punto de quiebre. Acorralada detrás del mostrador, con el ambiente cargado de tensión, Francelis tomó un cuchillo que estaba debajo, parte de la mercancía del negocio. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Sin pensarlo demasiado, en medio de la discusión, lanzó una estocada que impactó en el abdomen del comerciante. Ese momento, captado por las cámaras, fue el instante exacto en que una discusión laboral se convirtió en un caso de homicidio que daría la vuelta al país entero. Después de la estocada, el ambiente dentro de la ferretería cambió por completo. Lo que segundos antes era una discusión, ahora era una escena de desesperación. El jefe de la joven cayó herido, mientras las personas que estaban dentro del local intentaban auxiliarlo. Sin embargo, según versiones que salieron a la luz posteriormente, no se llamó de inmediato al sistema de emergencias. No llegó una ambulancia ni una patrulla al lugar en ese primer momento. En lugar de eso, el hombre fue montado en un vehículo para ser trasladado de urgencia a un centro de salud. Mientras eso ocurría, Francelis ya no estaba en el lugar, había salido del negocio y comenzó su desaparición. Desde ese instante, nadie supo con certeza hacia dónde se dirigió. La escena quedó grabada en las cámaras, pero ella ya se había perdido entre las calles del sector. Con el paso de las horas, las autoridades iniciaron su búsqueda. La policía comenzó a rastrear su paradero, visitó su entorno cercano y también interrogó a familiares. Su padre fue uno de los primeros en ser consultado, pero en las entrevistas que dio a medios de comunicación aseguró no saber dónde estaba su hija. Insistía en que no tenía contacto con ella y que tampoco sabía qué había pasado después del hecho. En ese momento comenzaron a surgir todo tipo de rumores. Algunas versiones decían que personas relacionadas con el negocio habían salido a buscarla en un camión y que supuestamente la habían secuestrado. Esa fue una de las historias que empezó a circular, especialmente dentro de su entorno familiar. Se llegó a decir que la joven había sido desaparecida como una forma de represalia por lo ocurrido. Pero con el paso del tiempo, esas versiones no pudieron sostenerse. Las autoridades no encontraron pruebas que confirmaran un secuestro, ni tampoco indicios de que hubiese sido retenida por alguien. Las investigaciones fueron descartando esa teoría, mientras el caso seguía generando titulares y debate en la opinión pública. Lo único cierto en ese momento era que ella no aparecía.
Nadie sabía dónde estaba. No había rastros, no había contacto con su familia y la incertidumbre alimentaba cada vez más los rumores. Con el paso de los días, otro detalle llamó la atención. Mientras el país seguía hablando del caso y las teorías crecían, otro detalle comenzó a generar sospechas. El negocio donde ocurrió el hecho dejó de operar con el mismo nombre poco tiempo después. La ferretería fue vendida o traspasada a otro comerciante, también de origen asiático, y pasó a funcionar con otra identidad comercial. Para muchos, ese movimiento resultó extraño. Había pasado muy poco tiempo desde el incidente, y ya el lugar donde ocurrió todo parecía borrarse de la memoria, como si nada hubiera pasado allí. En ese momento comenzaron a surgir comentarios y versiones en la calle. Se decía que ese tipo de negocios solían manejarse entre los mismos propietarios, que a veces los locales cambiaban de nombre sin que realmente cambiara el dueño. También se hablaba de cómo en muchos países algunos comerciantes de origen chino llegaban con acuerdos laborales donde trabajaban durante años para pagar deudas o regularizar su situación con documentos retenidos por sus propios empleadores. Eran versiones que circulaban entre la gente, comentarios de barrio, teorías sin pruebas formales, pero que alimentaban las dudas sobre lo que realmente había detrás del cambio de nombre del negocio. Algunos incluso llegaron a pensar que no se trataba de una venta real, sino simplemente de un cambio de identidad comercial para cerrar el capítulo de lo ocurrido. Mientras esas versiones se comentaban en las calles y en los medios, la protagonista de la historia seguía sin aparecer. Durante aproximadamente 2 meses, Frances permaneció oculta dentro del país. Según las investigaciones posteriores, no salió de inmediato del territorio dominicano. Se mantuvo escondida mientras se organizaba su ruta de escape. Ese tiempo fue clave para preparar lo que vendría después. En ese periodo se habría coordinado la obtención de documentos falsos y el dinero necesario para salir del país. Las autoridades sostienen que no actuó sola. Detrás de su fuga hubo personas que la ayudaron a trasladarse y a conseguir las identidades que luego utilizaría fuera del país. Entre los señalados en las investigaciones estuvo su pareja sentimental, quien habría participado en la logística para facilitar su salida. Finalmente, el 22 de junio de 2022, Frances abandonó la República Dominicana usando una identidad falsa. Ya no viajaba con su nombre real. En su pasaporte aparecía como Denny María Rodríguez. Ese documento le permitió abordar el vuelo que la sacaría del país y la llevaría a su primer destino en el extranjero, Colombia. Pero ese viaje no era el final de su vida. Era apenas el comienzo de un recorrido internacional que la llevaría por varios continentes, cambiando de identidad y de apariencia, mientras las autoridades dominicanas intentaban seguirle el rastro. El primer destino de su vida fue Colombia. Allí llegó utilizando la identidad falsa con la que salió de República Dominicana. Su entrada al país fue el inicio de una etapa clave dentro de su escape, porque no solo se trataba de esconderse, sino de construir una nueva identidad que le permitiera moverse sin levantar sospechas. En Colombia se estableció primero en Medellín y luego se trasladó a la ciudad de Pereira, donde permaneció más de un mes. Durante ese tiempo evitó cualquier exposición pública. No frecuentaba lugares concurridos, no se dejaba ver mucho y se mantenía bajo perfil. Sabía que su rostro había sido difundido en los medios dominicanos y que cualquier error podía delatarla. Pero su plan no era quedarse allí. Desde Colombia se organizó el siguiente tramo de la ruta. El 2 de agosto de 2022 salió hacia Brasil, específicamente a la ciudad de São Paulo. Ese movimiento marcó el inicio de su transformación más evidente. Allí no solo cambió de entorno, también cambió de apariencia. Se tiñó el cabello de rojo y adoptó una nueva identidad. Ahora, ya no era la mujer que había salido del país con el nombre de Denny María Rodríguez. En Brasil comenzó a usar otra identidad, Rina Vázquez Saravia, haciéndose pasar por una ciudadana colombiana. Ese cambio era clave para poder continuar su recorrido sin ser detectada. Permaneció en Brasil durante varios meses. En ese tiempo su rastro se volvió más difícil de seguir. No había registros públicos claros de sus movimientos y su apariencia ya no coincidía con la imagen que circulaba en los medios dominicanos. Cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, su ruta tomó un giro mucho más largo. Desde Brasil salió en un vuelo internacional hacia el Medio Oriente.
Su primer destino fue Doha, en Qatar. Ese trayecto marcó su salida definitiva del continente americano. Desde allí continuó su recorrido por los Emiratos Árabes Unidos, haciendo escala antes de seguir hacia Europa. Posteriormente llegó a Francia, donde hizo el último tramo de su viaje antes de entrar a España. El 8 de agosto de 2022 aterrizó en Barcelona. Habían pasado poco más de 3 meses desde el hecho ocurrido en la ferretería. En ese tiempo había cruzado varios países, cambiado de identidad y modificado su apariencia. Su huida la había llevado desde el Caribe hasta Europa, pasando por Sudamérica y el Medio Oriente. Ya en territorio español, se trasladó a Madrid, donde intentó comenzar una vida discreta. Se movía con cautela, evitaba lugares donde pudiera ser identificada y trataba de mantenerse fuera del radar. Pero su caso ya era conocido internacionalmente. Las autoridades dominicanas habían emitido una alerta roja de Interpol y su búsqueda se había extendido más allá de las fronteras del país. Mientras ella intentaba pasar desapercibida en Europa, en República Dominicana, el caso seguía siendo tema de debate. El video del hecho continuaba circulando, las opiniones seguían divididas y las autoridades mantenían activa su búsqueda. Nadie sabía con certeza en qué país estaba, pero lo que sí estaba claro era que su recorrido por el mundo no podía durar para siempre. Después de más de un año prófuga, su recorrido por el mundo llegó a su fin en agosto de 2023. Las autoridades españolas, en coordinación con Interpol y las autoridades dominicanas, lograron ubicarla en Madrid. Allí fue arrestada sin hacer resistencia. Su captura puso fin a una fuga internacional que había comenzado en una ferretería del Distrito Nacional y que la llevó por varios países, usando identidades falsas y cambiando de apariencia para evitar ser localizada. Tras su arresto, se inició el proceso para su extradición hacia la República Dominicana. Durante ese periodo, trascendió que la joven expresó que no quería ser trasladada a su país, alegando que lo ocurrido había sido en defensa propia. Según su versión, había sido maltratada en su lugar de trabajo y la estocada ocurrió en medio de una agresión directa, no como un acto planificado. Por favor, no me manden a Dominicana. Yo sé que ya hice algo malo, pero yo no me quiero morir. Yo tengo 3 niños pequeños que dependían de mí. Yo en ese trabajo recibía demasiado maltrato. Esa declaración alimentó nuevamente el debate que desde el principio había dividido a la opinión pública si se trató de un homicidio o de una reacción desesperada ante una agresión. Finalmente fue extraditada a territorio dominicano para enfrentar la justicia. A su llegada, el caso volvió a ocupar titulares. El video del hecho volvió a circular, las opiniones se polarizaron otra vez y el proceso judicial avanzó entre audiencias, pruebas y declaraciones. Durante el juicio, la defensa insistió en que no hubo premeditación y que todo ocurrió en medio de una discusión que se salió de control. Señalaron que el propio video mostraba una agresión previa donde el empleador le lanzaba objetos y luego le propinaba una patada. Por su parte, el Ministerio Público sostenía que independientemente de la discusión, se trataba de un homicidio que debía ser sancionado. El caso mantuvo la atención pública hasta el momento de la sentencia. Finalmente, en febrero de 2025, el tribunal emitió su decisión. Francelis María Furcal Rodríguez fue condenada a 5 años de prisión por homicidio voluntario. Los jueces consideraron que el hecho no fue premeditado y que ocurrió en medio de una discusión y una provocación previa, lo que influyó directamente en la pena impuesta. Con esa sentencia se cerraba judicialmente uno de los casos más comentados de los últimos años en el país. Una discusión que terminó en tragedia, una huida que cruzó continentes y un proceso que mantuvo al país dividido entre quienes pedían justicia por la muerte del comerciante y quienes veían en el video una reacción ante una agresión. Al final, la historia quedó marcada por ese instante captado por las cámaras, el momento exacto en que una discusión laboral cruzó una línea sin retorno y cambió para siempre la vida de todos los involucrados. Una escena que no solo terminó en un tribunal, sino que se convirtió en un tema de debate nacional sobre violencia, defensa propia y justicia.